Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Senador Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, distinguidas senadoras y senadores que hoy nos acompañan. Comparezco ante ustedes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 93 constitucional y de acuerdo a la convocatoria de esta soberanía para dar cuenta de los avances realizados durante el último año en el sector educativo. Senadoras y senadores, el pasado lunes 3 de octubre, la Secretaría de Educación Pública cumplió 95 años de haberse fundado. Hace 95 años, el presidente de la República, Álvaro Obregón, nombró al primer secretario de Educación, José Vasconcelos, y en el decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública, explícitamente se dijo que su objetivo era crear y sostener un sistema de educación pública en el país. En aquel entonces, aquello parecía como una gran empresa. Parecía, en muchos aspectos, casi una utopía. México en aquel momento tenía cerca de 15 millones de habitantes, estaba iniciando el proceso de pacificación después de la lucha armada de la Revolución Mexicana. Únicamente el 30% de los niños tenía acceso a la educación y el resto de los niveles educativos era prácticamente inexistente. Casi el 80% de la población era analfabeta y prácticamente no había maestros en el país. Y así, con esa visión y con ese sueño, el primer presidente que crea la CEP Obregón y su primer secretario, José Vasconcelos, repito, inician lo que pareció una utopía. Aquel sueño de que en cada rincón del país hubiera un maestro y una escuela parecía casi inalcanzable. Y a 95 años de distancia tenemos que decir que ese sueño, lo que en ese momento pareció una utopía, en gran medida se ha conseguido. Hoy, México cuenta con uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo, con 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y un poco más de 260,000 edificios o planteles educativos. Hoy, ese sueño de que en cada rincón del país hubiera un maestro y una escuela, en gran medida ha sido cumplido. La cobertura en educación básica es prácticamente universal, es del 100% en primaria, casi del 100% en secundaria. En educación media superior hemos llegado ya al 79% de cobertura y en educación universitaria, en educación superior, es ya del 36% esa cobertura. Ese logro que tuvo México como país en el siglo XX de construir ese sistema educativo es algo que a todos los mexicanos nos debe de llenar de orgullo. Sin embargo, también teníamos que reconocer que ese sistema educativo en muchos aspectos se agotó. Era un sistema educativo que respondía a las necesidades del siglo XX y hay que decirlo también con claridad, un sistema educativo que a lo largo del tiempo fue generando muchos vicios y muchos problemas que hacían que este sistema ya no fuera compatible con las necesidades del siglo XXI. Es un sistema que a pesar de todas sus virtudes olvidó lo central y lo elemental, que son los niños, las niñas y los jóvenes quienes deben de estar en el centro del sistema educativo. Un sistema que fue construyendo con el tiempo una estructura corporativa y clientelar que evitó que los maestros pudieran tener una carrera sustentada en el mérito, en el desarrollo profesional y, por supuesto, en la transparencia y en el esfuerzo de su trabajo. Un sistema que fue dejando en el olvido a las escuelas, en la infraestructura, pero también en su organización, y que fue creando un sistema vertical de una escuela burocrática que impedía la vitalidad, la innovación y la creatividad. Un sistema que también se retrasó de manera sustantiva
en los planes, en los programas, en los enfoques pedagógicos, respondiendo más a un criterio de información, de acumular información, de memorizar, en lugar de aprender a aprender, que es la esencia de lo que los niños necesitan hoy en el siglo XXI. Un sistema que también dejó de cumplir con su función social. En lugar de romper de manera estructural con la desigualdad, este sistema la empezó a perpetuar. Y precisamente por ello, por todos estos motivos, en pleno siglo XXI era absolutamente necesario y esencial hacer una transformación y hacer una reforma educativa. Lo que estamos buscando es educar para la libertad y educar para la creatividad. Como lo decía hace un momento, romper con la escuela vertical y burocrática para sustituirlo por una abierta, democrática, en donde se aprenda a aprender y en donde los niños sean felices. En donde lo que estamos buscando es una concentración en las habilidades que servirán para toda la vida. Lenguaje y comunicación, que los niños y las niñas de México aprendan bien español, entiendan lo que y puedan razonar lo que hay en un texto, que sepan hablarlo con propiedad, que tengan un vocabulario vasto, que también lo hagan en otra lengua materna quienes lo tienen y que además el inglés se vuelva en una segunda y en una tercera lengua porque es una herramienta fundamental para enfrentar el mundo globalizado que hoy vivimos. En este nuevo enfoque pedagógico, de igual manera estamos dando una concentración particular al razonamiento matemático, a la comprensión del mundo natural y social. Y de manera muy importante e innovadora, estamos proponiendo que sea parte del currículo lo que hoy se conoce como las habilidades socioemocionales, que son también habilidades fundamentales para la vida. Que los niños y los jóvenes se aprendan a conocer a sí mismos, que sepan trabajar en equipo, que estén seguros de sí mismos, que sepan hablar en público. Esas habilidades que antes se pensaba que se nacía con ellas o no, o que en todo caso era labor del hogar enseñarlas, hoy sabemos que así como se aprende matemáticas, o se aprende español, o se aprende inglés, también se pueden aprender en la escuela y que forman parte central de la formación de los niños y de las niñas en este nuevo siglo. Ese es el nuevo enfoque pedagógico que estamos proponiendo, complementado con por primera vez dar ciertos grados de autonomía curricular a las escuelas. Estamos proponiendo que este nuevo currículo sea 85% de observancia nacional obligatorio y el 15% restante del tiempo lo puedan elegir las escuelas de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su realidad y de acuerdo a sus intereses. Una vez más, fomentando una escuela vibrante, una escuela innovadora, una escuela participativa en la que se le da la confianza a los maestros, a los padres de familia y a la comunidad educativa. La construcción de una nueva gobernanza educativa parte, sin lugar a dudas, de reconocer que hoy el sistema educativo es mucho más complejo y que hoy hay un gran número de actores que son muy importantes para que el sistema educativo tenga una gobernanza adecuada. Sin lugar a dudas, y en primer lugar, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con quienes hemos creado una nueva relación con claridad de lo que cada quien le toca hacer, pero al mismo tiempo una relación de respeto para caminar juntos, respetando las funciones que cada uno tiene. Una nueva relación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es un organismo constitucional autónomo, máxima autoridad en materia evaluativa, con quien tenemos que construir hoy una nueva relación. Hacerlo así también con la sociedad civil, que hoy juega un papel fundamental también en los procesos de la educación de nuestro país. Y por ello, por ejemplo, en la presentación del nuevo modelo educativo, de esta propuesta pedagógica de la reforma educativa, hemos iniciado y hemos tenido un conjunto de foros para conocer las opiniones de diversos grupos muy variados y distintos sobre lo que estamos proponiendo para poderlo enriquecer. Hemos tenido más de 15 foros nacionales, incluyendo la participación de gobernadores, el haber estado con ustedes en las comisiones de educación del Senado y de la Cámara de Diputados, de igual manera con expertos, con pedagogos, con directores de escuelas normales, con rectores de universidades, en fin,
Por supuesto, llevando el modelo a las escuelas, una consulta como nunca antes se había hecho, como parte de esta nueva visión de una nueva gobernanza inclusiva en el sistema educativo. Finalmente, senadoras y senadores, para concluir mi intervención, decirles que desde el punto de vista del Ejecutivo, hoy estamos viviendo uno de los momentos más importantes del país. Son pocas las oportunidades que tiene un país y que hoy tenemos como generación de hacer uno de los cambios más importantes y sustantivos. Es el cambio en el sistema educativo. Hoy tenemos la oportunidad, gracias a la reforma que ustedes aprobaron, hoy tenemos la oportunidad de sentar las bases de un proyecto educativo profundo, coherente, justo, que le dé viabilidad a México en el siglo XXI, que le permita a los niños, a las niñas, a los jóvenes tener los conocimientos, las habilidades y las herramientas para ser exitosos en el siglo XXI, para poder competir de tú a tú con quien sea, donde sea y como sea, para que además podamos construir un país con una buena educación que lo haga más próspero, más libre, más justo y algo fundamental, que a través de esa educación de calidad los niños y los jóvenes de hoy puedan ser también más felices. Estoy el día de hoy a sus órdenes para contestar todas sus preguntas. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.